nacionales, ocurren algunos acontecimientos y algunas dimensiones en el análisis que yo creo que tienen que ser debidamente jerarquizadas. Porque la idea de que todo lo que ha ocurrido en la región y el proceso de transformaciones que ha engendrado esta revalorización de la producción intensiva, realidades nacionales, importa, es absolutamente fundamental. Porque los mismos hechos para una aproximación útil para el diseño de políticas y para ayudar al mejor despliegue de las estrategias nacionales, tiene que entender la forma en que esos shocks, esas nuevas realidades impactaron sobre los países. No es lo mismo la realidad de los países que están fuertemente dotados en recursos no renovables que los de los países en que esencialmente el proceso virtuoso estuvo asociado básicamente a la revalorización y a nuevas oportunidades de comercialización en alimentos. Y son realidades absolutamente diferentes que impactan sobre todas las políticas que los gobiernos quieran llevar adelante. Es muy difícil, a mí me cuesta mucho, quiero aceptarlo, me cuesta mucho imaginar el concepto de renta a actividades en las que, aunque se hayan revalorizado, son actividades intensivas en recursos naturales, pero renovables. Me cuesta mucho imaginar un proceso, quizás un poco con el lente de la realidad uruguaya. En el caso de Uruguay, el contexto favorable en los mercados internacionales de alimentos indujo una serie de transformaciones en la estructura productiva de tal magnitud que si ellas no hubieran ocurrido, no podríamos describir en absoluto un escenario favorable y un aprovechamiento de esas oportunidades realmente. Por tanto, el hecho de si se trata de recursos naturales renovables o no renovables es un punto que divide a los países y que les plantea además requerimientos institucionales muy diferentes, absolutamente diferentes. Manejar las políticas vinculadas al desarrollo y al cambio estructural de actividades intensivas en recursos naturales renovables y hacerlo en actividades intensivas o exclusivamente de recursos no renovables es absolutamente diferente. Y me parece que las experiencias del continente muestran muy clara estas diferencias. Esta experiencia que a nosotros nos tocó vivir estos años hace que algunos de los temas que para otros países se manejan con una perspectiva probablemente específica de sus realidades, tiene que tener una relectura muy especial, a mi entender, en el caso de nuestro continente. Por ejemplo, todos los problemas de adaptación y mitigación del cambio climático y los problemas del uso sustentable de los recursos naturales en nuestra región no es un problema estrictamente de carácter global y un problema que hace a la responsabilidad con la que tenemos que actuar respecto a la suerte de nuestro planeta. Está en el corazón específico de las oportunidades de mantener y preservar una de las fuentes de crecimiento más importantes que hay en nuestros países. Y si las políticas nacionales en nuestros países no integran el problema del uso sustentable de los recursos naturales, estoy hablando en este caso de los renovables, en el corazón de sus políticas económicas, en buena medida, buena parte de esto que ha estado ocurriendo puede desvanecerse muy rápidamente. La experiencia de Chile con el salmón parece una experiencia extraña, atípica, específica. No, nosotros no teníamos en nuestro continente un problema demasiado severo de amenaza sobre el uso de los recursos naturales renovables, que estaban dedicados a las producciones agropecuarias o actividades de forestación, etcétera, por una sencilla razón, porque los recursos naturales no estaban siendo exigidos por cambio tecnológico, por innovaciones y por transformaciones que son ellas, transformaciones en los modos de uso, que son ellas las que plantean problemas sobre el medio ambiente y sobre la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Estos temas, a mi entender, tienen que cobrar mucha importancia de cara al futuro, por la sencilla razón de que sí es cierto que
tendencias internacionales que han permitido valorizar la producción intensiva en recursos naturales, ¿se mantienen o se profundizan? Las posibilidades de aprovechamiento dinámico de estas oportunidades depende crucialmente de que el recurso más importante que está en juego sea preservado y sea mantenido de forma responsable. Y esto va a involucrar, queramos o no, a las políticas fiscales y va a involucrar directamente a las herramientas de las políticas macroeconómicas en el sentido más amplio. Y este me parece que es uno de los elementos que quienes pongan una mirada en clave de desarrollo futuro a estos problemas que está hoy analizando el reporte de la red, tiene que prestarle atención. La segunda dimensión sobre la que creo que tiene implicaciones políticas y de política económica muy importantes para los países de la región es que este proceso de valorización de la producción intensiva de recursos naturales, ¿de qué manera va a influir sobre la distribución del ingreso hacia el futuro? Y aquí me parece que es uno de los aspectos que hay que prestarle mucha atención, porque nosotros vivimos en un continente muy desigual en la distribución de la riqueza y en la distribución del ingreso. Pero la naturaleza de los shocks que permitieron la valorización de los recursos naturales distan mucho de ser irrelevantes en términos de lo que puede ocurrir con la distribución de la riqueza y con la distribución del ingreso hacia el futuro. Por una sencilla razón, es probable que entre las fuentes de desigualdad más importantes de la región, si medimos la desigualdad en las tenencias de distintos activos, probablemente la tenencia de los recursos naturales renovables se encuentra entre los activos más desigualmente distribuidos y potencialmente con más capacidad, por tanto, de profundizar una estructura desigual en materia de distribución de la riqueza. Que eso no haya ocurrido, o que eso no ocurra, o que no se manifieste de manera perversa sobre las estrategias de desarrollo nacionales, depende de las políticas nacionales. Depende esencialmente de la forma en que las políticas nacionales, y nuevamente vuelvo sobre las políticas fiscales, sean capaces de entender que hay temas de desigualdad inherentes a estas producciones, que aunque le den oportunidades a un conjunto de actores de la sociedad que probablemente logran engancharse en estos procesos dinámicos, hay que tener una visión, me parece, crítica y muy cuidadosamente analizar desde el punto de vista de la política fiscal qué es lo que esas tensiones están provocando sobre las posibilidades de que haya un desarrollo equilibrado y sustentable de nuestros países. Yo diría que América Latina le tendría que estar prestando con mucha atención y seguir de cerca este nuevo debate que se inició con el libro de Piketty, donde va a mi entender, a uno de los aspectos que tiene más relevancia desde el punto de vista de la lógica y de los fundamentos de la política fiscal en nuestro continente. Porque todos sabemos que los impuestos sobre el capital y sobre la propiedad tienen pocos fundamentos en el marco de lo que es la economía del sector público, la economía tributaria. Tienen pocos fundamentos, débiles fundamentos. Es más, los trabajos que más influyentes desde el punto de vista académico llegaban a decir que el impuesto sobre el capital debía ser cero. Esos eran los grandes inspiradores. Ningún país siguió esa regla, eso es cierto. Pero hay, me parece, a partir de estas nuevas realidades en nuestros países y a partir de un desafío de algunas de las visiones académicas respecto a la tributación, algo que hay que prestarle mucha atención. Porque, y con esto voy terminando, porque aquí en nuestra región nosotros vamos a tener que estar arbitrando en torno al desarrollo futuro entre aceptar que detrás de estas producciones hay una oportunidad para este escalamiento en cadenas de valor, para fortalecer capacidades de innovación, para desarrollar geográfica y socialmente zonas de nuestros países que están muy postergadas,
que nosotros podemos tener una agenda muy densa de transformaciones posibles en estos sectores, pero que al mismo tiempo puede haber una tensión distributiva en algún momento en el caso de que el proceso de crecimiento de estos sectores genera tensiones distributivas que están latentes y pueden llegar a ocurrir. Y ese arbitraje que tenemos que tener cuidado es entre despreocuparnos del problema o porque estamos preocupados por los problemas distributivos le ponemos un palo en la rueda al proceso de crecimiento y aprovechamiento de estos sectores. Yo creo que este es uno de los temas más delicados, de los que tienen más jerarquía política, porque lo peor, una vez que hemos encontrado actividades que pueden ser portadoras de crecimiento y de oportunidades de desarrollo, que antes creíamos que eran parte de lo más retardatario y de lo menos dinámico de nuestras sociedades. Una vez que encontramos que ahí hay una oportunidad, lo peor que podríamos hacer es simplemente, por temores a los efectos dinámicos que podrían ocurrir a falta de políticas correctas, ponerle un palo en la rueda a ese proceso, bloquear el crecimiento y verdaderamente entrar en lo que yo creo que sería un desacierto desde el punto de vista conceptual y un desacierto desde el punto de vista político, que es plantear un trade-off muy fuerte, excesivamente fuerte, entre sustentabilidad del crecimiento y justicia social. Y me parece que ahí hay un elemento importante a tener en cuenta. Y un comentario lateral que tiene que ver con las relaciones internacionales. En esta región, la economía de las actividades productivas vinculadas estrechamente al uso intensivo de recursos naturales, tiene como perspectiva para su desarrollo el mundo. Esta no es una agenda en la que los problemas de nuestros países los podamos resolver con entendimientos entre nosotros. La agenda de profundización y los cambios que se pueden inducir por estos desarrollos productivos nos ponen de cara a los mayores niveles de exigencia competitivos a nivel internacional. Y así deben ser entendidos esos desafíos. Ahora bien, cuidado, que un desencuentro muy grande de las políticas nacionales puede minar las posibilidades de todos o de algunos de los participantes en este juego. Que las estrategias de cooperación regional poco tengan que ver para abrir mercados y para generar oportunidades de mercado es una cosa. Y otra cosa muy distinta es creerse que la continuidad de desencuentros muy grandes en lo que se refiere a las políticas nacionales respecto a estos sectores no tiene efectos para todos y para cada uno de nosotros. Por ejemplo, y pongo el ejemplo simplemente, Uruguay está llevando adelante una experiencia que yo creo que tiene mucho valor, que es de establecer planes de uso y manejo de suelo como requisitos previos para que desde la Administración se apruebe o no se apruebe determinada forma de uso de los suelos agrícolas del país. Eso es un elemento restrictivo. Políticas nacionales como estas, que traten de jugar solos con esta perspectiva, amenazan de convertirse en alguien que queda relegado cuando otros tienen políticas menos preocupadas por esas cuestiones, menos interesadas por la sustentabilidad de los recursos y terminan convirtiéndose finalmente en una nueva forma de competencia entre nosotros con visiones muy distintas en términos del valor que tienen estos recursos que son tan importantes para nuestro desarrollo. Muchas gracias.